Mi esposa y mi hijastro me engañaron y cuando descubrí una terrible verdad, los eché a ambos de mi casa. Hola, me llamo Brian y vivo en Estados Unidos de la América. 8 años. Es un tiempo considerable. Tiempo suficiente para construir un imperio, ver crecer un roble o, en mi caso, tiempo suficiente para que una ilusión se arraigara tanto que la confundiera con la realidad. 8 años con Soraya. Una unión estable, soltero ante la ley y los hombres. Creía que el amor era suficiente. En retrospectiva, las señales siempre estaban ahí, como finas grietas en un muro que algún día se derrumbaría. Pero las ignoré, cubriéndolas con capas de paciencia, esperanza y, francamente, una tonta terquedad que llamé amor, que acabaría siendo mi mayor error y mi mayor debilidad. Una casa en Connecticut, una hermosa casa de 2 pisos con un jardín que me esforzaba por mantener impecable, era el escenario de nuestras vidas. Para los de afuera, éramos la viva imagen de la estabilidad. Una pareja que se llevaba bien con su hijo adolescente, Charles. Pero entre esas paredes, yo era un rey sin corona, un padre sin autoridad, un compañero cuya opinión era meramente consultiva. El hijo de Soraya. A sus 15 años, era un maestro de la insolencia pasivo-agresiva. No era un rebelde ruidoso, era peor. Era un saboteador silencioso, experto en socavar mi autoridad con una mirada de disgusto, un suspiro de fastidio o el arma definitiva: tú no eres mi padre. Y Soraya, mi Soraya, era su principal protectora. Cualquier intento mío de ponerle un límite, por razonable que fuera, se percibía como un ataque personal a su hijo. Brian, por favor, dijo con la voz cargada de ese cansancio que me hacía sentir como un tirano. Solo es un adolescente. Ten paciencia con él. Se pasó 6 horas jugando videojuegos y no limpió su habitación como prometió, argumenté, intentando mantener la calma. No se trata de ser adolescente, se trata de responsabilidad. Estás exagerando. Hablaré con él luego, dijo irritada, como si yo fuera un dictador o algo así. Esto me estaba poniendo nervioso. Pero el después nunca llegó. Y Charles, desde un rincón de la habitación, me dedicaba una mirada triunfal. Sabía que había ganado. Sabía que, en el reino de esa casa, la palabra de su madre era la única ley, y la mía, solo ruido de fondo. El niño iba al mejor colegio del pueblo, vestía la mejor ropa, tenía lo último en todo, y lo único que yo pedía a cambio era un mínimo de respeto y cooperación. Era pedir demasiado. Yo no era una figura paterna, era el proveedor. El cajero automático con patas que aseguraba que su cómoda vida continuara sin cesar. Las peleas se convirtieron en nuestra rutina nocturna. Llegaba a casa de mi trabajo como arquitecto, cansado, con la esperanza de encontrar refugio, y en cambio me encontraba con un campo de batalla. Soraya defendía a Charles con una ferocidad que nunca usó para defenderme de nada. El amor que sentía por ella empezó a corroerse por un resentimiento ácido que me quemaba en el estómago. Me sentía cada vez más como un extraño en mi propia casa. El punto de inflexión, el acontecimiento que empezó a desenredar el hilo que desenmarañaría el tapiz de nuestras vidas, llegó un martes por la noche. Soraya estaba al teléfono y su tono de voz cambió. Se volvió más suave, casi melodioso. Era una voz que no había oído dirigida a mí en mucho tiempo. ¿Marcos? ¡Qué grata sorpresa!, dijo, dándome la espalda, como si buscara intimidad en medio de nuestra cocina. Marcos. El doctor Marcos Thorne. Su exmarido. El padre biológico de Charles. Un cirujano plástico de éxito y la sombra que siempre se cernía sobre nuestra relación. Soraya insistía en que solo eran amigos por Charles, pero la forma en que su nombre electrizaba el ambiente siempre me incomodaba. Colgó el teléfono con un brillo en los ojos que me provocó escalofríos. Tengo una gran noticia, anunció, forzando un entusiasmo que no me convenció. Marcos nos invitó a pasar 2 semanas con él en su casa de playa en los Hamptons. Cree que le vendría bien a Charles pasar tiempo con su padre. La propuesta me dio un puñetazo. ¿Te invitó?, pregunté, enfatizando la palabra. ¿Y a mí? Bueno, Brian, es una relación padre-hijo, y yo iría a, ya sabes, a supervisar. Sería raro que fueras. Es su espacio. ¿Qué raro? Soraya, llevamos 8 años juntos. Lo raro es que te vayas de vacaciones con tu exmarido y me dejes aquí. ¿Qué pensará la gente? ¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás? No tienen nada que ver con nuestras vidas. ¿Cariño?, replicó ella, ya a la defensiva. ¿Solo estás celoso? Después de tanto tiempo, ¿no confías en mí? Confianza. La palabra sonaba hueca. No era cuestión de confianza, era cuestión de respeto. De consideración. Ella y Charles irían a la lujosa casa de playa de su exmarido, y yo me quedaría, el tonto que pagaba las cuentas y mantenía la casa en funcionamiento. El mensaje era claro, yo era el sostén de la familia, no la pareja. Discutimos durante horas. Supliqué, discutí y expliqué lo irrespetuoso que era. Charles, que lo había oído todo desde arriba, bajó con una sonrisa pícara.
Mamá, ¿qué pasa? ¿A Brian le da miedo estar solo? Quiero ir. Papá tiene un jet ski genial y nos vamos a divertir mucho. Esa fue la gota que colmó el vaso. Soraya me miró como si yo fuera el monstruo que impedía la felicidad de su hijo. Está decidido, Brian. Nos vamos. Es por Charles. ¿Y cuándo volvamos? Nuestras vidas volverán a la normalidad y todo será igual. Confía en mí. ¿Cariño? Se fueron. El sábado por la mañana, vi desde la ventana cómo el coche de lujo de Marcos se detenía frente a nuestra casa. No se bajó. Soraya y Charles salieron con sus maletas, riendo, como si se embarcaran en la aventura de su vida. Soraya me dio un beso rápido y frío en la mejilla. No seas tonto. Amor. Volvemos en 2 semanas. Las 2 semanas siguientes fueron una mezcla de silencio ensordecedor y revelaciones dolorosas. La casa, libre de tensión constante, pareció respirar aliviada. Y yo también. Tuve tiempo para reflexionar y reflexionar sobre si estaba haciendo lo correcto o no, para reconstruir el rompecabezas que era mi vida. La soledad era una lupa para todas las grietas que había pasado por alto. La primera bomba me llegó de una fuente inesperada. Una vieja amiga en común que vivía cerca de los Hamptons me llamó. Su voz era vacilante, pero habló con firmeza. Brian, mira. No sé si debería decírtelo, pero los vi ayer. Soraya, Charles y Marcos, en una fiesta en la playa. No parecían solo amigos pasando el rato con su hijo. Parecían familia. Brian, tomados de la mano, la besó. No fue un beso amistoso. Fue un beso intenso. El teléfono casi se me cae de la mano. Jadeé en busca de aire. Así que eso fue todo. Los celos que sentí no eran paranoia, eran instinto. La humillación me invadió en oleadas de calor y frío. 8 años de dedicación, de tragar sapos, de financiar una vida que no era mía, ¿para qué? Para ser el idiota traicionado, reconozco con tristeza que este fue mi mayor error. La ira me dio una claridad que no había sentido en años. Fui a la habitación de Charles, sin buscar nada en particular, solo, intentando comprender. La habitación estaba impecablemente ordenada, una rareza. En el escritorio, olvidado en la prisa de la partida, estaba su diario. Un cuaderno negro encuadernado en cuero. Dudé un momento. Era una invasión de su privacidad, lo sabía. Pero ya estaba en el fondo del pozo de la traición, que era un paso más. Abrí el diario. Las páginas estaban llenas de la letra arrogante de un adolescente consentido por su madre, detallando su desprecio por mí y sus planes de fastidiar al novio de mamá. Pero fue una entrada de hace casi un año la que me heló la sangre. Mamá se porta raro hoy. Ella y papá, Marcos, hablaron por teléfono un buen rato. Luego me contó que tenía un secreto. Estaba embarazada de Brian. Casi vomité. ¿Otro bebé? ¿Con él? Pero luego me dijo que no me preocupara. Lo había resuelto. Dijo que no iba a atar su vida a la de él para siempre con un bebé. Que aún tenía la esperanza de que ella y papá pudieran volver a ser una familia de verdad algún día. Y que un bebé con Brian lo arruinaría todo. Abortó. Y ese idiota de Brian ni siquiera lo sabe. A veces siento lástima por él. Pero luego recuerdo que sin su dinero, no tendría mi nueva consola. Leí y releí el pasaje, las palabras danzando ante mí. Un hijo. Habríamos tenido un hijo. Una vida que era parte de mí, arrancada en secreto porque yo era un obstáculo, un inconveniente en su plan a largo plazo de volver con su ex. El dolor era como nada que hubiera sentido antes. No era solo traición, era aniquilación. No solo me había engañado con otro hombre, había destruido el futuro que podríamos haber tenido juntos, el único lazo de sangre que nos uniría para siempre. Y su hijo, el parásito que yo criaba, era cómplice de este secreto devastador. En ese instante, todo el amor, toda la compasión, todo el cariño que me quedaba por Soraya y Charles se convirtió en cenizas, en odio y amargura, ninguno de los cuales, para mí, era recuperable. Solo quedó una calma gélida y una determinación inquebrantable. Pasé el resto de las 2 semanas tomando medidas. Llamé a un amigo abogado y decidió ayudarme. Vacié sus armarios. Empaqué cada prenda, cada zapato, cada objeto personal en maletas y cajas. Lo dejé todo afuera, junto a la puerta principal, como una ofrenda en el altar de mi pasado muerto. Me quedé allí, esperando que esos 2 miserables regresaran de sus vacaciones, pagadas con mi dinero. Escucharían todo lo que tenía atorado en mi garganta. El día que regresaron, los estaba esperando. Sentado en el escalón del porche, con una taza de café en la mano, vi acercarse el coche de Marcos. Se detuvo y los 3 bajaron, bronceados y sonrientes. Su felicidad fue un insulto y una gran afrenta para mí. La primera en darse cuenta fue Soraya. Su sonrisa se desvaneció al ver las maletas. ¿Brian? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Me levanté lentamente.
Cambios, respondí con voz desprovista de emoción. Creo que se les han olvidado algunas cosas, queridos. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, y la confusión dio paso a la irritación. Lo sé todo, Soraya. Dije, mirándola directamente a ella y luego a Marcos, que permanecía incómodo junto al coche. Sé de tu aventura. Sé de tus vacaciones románticas en los Hamptons, pagadas con mi dinero. ¿Para qué sirve mi dinero ganado con tanto esfuerzo? Para que dos parásitos desagradecidos se aprovechen de mí. Soraya palideció. ¿Quién te dijo eso? Brian. Mentira. Brian, entremos y hablemos. Cariño. No vamos a entrar en la casa. Esta ya no es tu casa, ni la de ese niño mimado al que llamas tu hijo. Dije con firmeza. Y tu hijo, ya no es bienvenido aquí. El pequeño parásito que vivió de mi dinero durante 8 años mientras me despreciaba en secreto. Él también se va. No quiero a ninguno de ustedes aquí. ¡Monstruos! Charles dio un paso al frente. ¿Por qué tanta hostilidad? Brian. No puedes hacernos esto a mí y a mi madre. Vivo aquí. Te estás involucrado con una mujer con hijos. Tu obligación es mantenernos y proveer para nosotros. Y Soraya replicó enfadada, ¿qué vas a hacer, Brian? ¿Nos vas a abandonar y echar para siempre? No puedes hacernos eso. Somos tu familia. Claro que sí. Respondí, mirándolos con un desprecio que hizo que Charles se estremeciera. Pero su traición no fue la gota que colmó el vaso. Hipócritas. Fue solo el principio. Yo solo era un cajero automático que los mantenía a ambos. Dos parásitos desagradecidos y sin amor. Su mundo se acaba ahora. Me volví hacia Soraya, cuyo rostro estaba contraído por el pánico. ¿De qué hablas? Brian, preguntó nerviosa. Y con fuego en la mirada, respondí con dureza. La gota que colmó el vaso fue descubrir que estabas embarazada de mi hijo. Y que te deshiciste de él en secreto. Abortaste para no tener un vínculo permanente conmigo. Porque seguías soñando con volver con tu patético exmarido. Es difícil creer que me involucré con un monstruo asesino, repugnante y desalmado. ¿Verdad? Soraya. Destruiste nuestra relación. Nuestra familia y nuestro vínculo, dije, señalando a Marcos, quien se quedó atónito ante mi mirada seria. Tu hijo lo sabía. Lo escribió todo en su diario. Felicidades, Charles, tu lealtad a tu madre es conmovedora. Eres un gran hijo. Pero una dedicación tan desperdiciada que me da pena, añadí, profundamente decepcionado por el descubrimiento. El mundo de Soraya se derrumbó en ese instante. La sorpresa en su rostro fue total, absoluta. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Era el desconcierto de alguien atrapado en su mentira más profunda y oscura. Brian, yo puedo explicarlo, amor. Te amo, mi vida. Estaba confundida y no quería llegar a esto, balbuceó finalmente. ¿Explicar qué? ¿Que me usaste durante 8 años? ¿Que asesinaste a nuestro hijo? No hay nada que explicar. Ahora me arrepiento de haberte abierto las puertas de mi casa a ti y al asqueroso parásito de tu hijo. Dije con voz áspera como el cristal. Nuestra unión de hecho se acabó. No estamos legalmente casados. Ni ante los hombres, ni ante la ley, ni ante Dios. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Si intentas quitarme algo creyendo que tienes derecho a cualquier cosa mía. Y usaré el diario de tu hijo como prueba si quieres demandarme. Y olvídate de la matrícula universitaria de Charles. Y desde luego no voy a pagarle la universidad como tenía previsto. A partir de hoy, mi patrocinio se acabó. Debería aprender el valor del trabajo duro. Y Charles, furioso, dijo, no puedes hacerme esto. Brian. Esto es una invasión de mi privacidad, Brian. No tenías derecho a hacer esto. No puedes arruinar mi futuro por esto. Y respondí con determinación, sí, puedo. Esta casa es mía y puedo hacer lo que quiera. Te abrí las puertas de mi hogar y te lo di todo. Ahora tengo todas las razones para quitártelo. Entonces miré a Marcos, que lo observaba todo atónito. Marcos, creo que esta es tu señal. Viniste a buscar tu carga, ¿verdad? Pues ahí está. Soraya y Charles. Son todos tuyos. Incluso puedes ayudar con la mudanza. Sácalos de aquí. Saquen este montón de basura de mi jardín. Respondí con determinación. Y con eso, les di la espalda, entré a mi casa y cerré la puerta. El sonido del chasquido de la cerradura fue el último momento más satisfactorio de mi vida. Había sacado a esos dos monstruos de mi vida para siempre. Quedaron devastados cuando los descubrieron, y les conté a todos la verdad, sin filtros ni edulcoraciones, con pruebas y todo. Nuestros amigos se quedaron impactados y no tardaron en hacerles la vida imposible a Soraya y Charles, contándoles la historia a todos. Sufrieron las consecuencias. Nuestros amigos les dieron la espalda y, por supuesto, ellos regresaron con Marcos, con la familia que tanto añoraban.
Tuve que reconstruir mi vida. Los años siguientes los pasé reconstruyéndome. Fui a terapia, practiqué deportes y pude seguir adelante. Sin esas dos personas desagradecidas, mi vida mejoró mucho. Me arrebataron a mi hijo, Soraya era un monstruo y Charles, un parásito traicionero. Esa unión estable no fue nada más. Nunca volví a hablar con ellos. Los saqué de mi vida para siempre. Hubo dolor, sí, pero también una inmensa libertad. Me liberé del peso de esa familia disfuncional, libre para ser yo mismo. Solo lamento a mi hijo que nunca vino al mundo, pero espero conocerlo en persona algún día. Lo habría amado, criado y dado todo el amor del mundo. Pero seguro que ese pesado de Charles habría intentado hacerle algo malo a mi bebé. Pero no pasa nada, no hay mal que por bien no venga. No me imagino el futuro de mi hijo criándose en ese entorno. Fui criticado por personas ajenas a mi vida que decían que yo exageraba al echar a Soraya y Charles de mi casa, que debía haber luchado por mi relación y ser mejor persona, como estos fanáticos religiosos intransigentes, conservadores cegados por valores necios y sin fundamento tienen la osadía de entrometerse en la vida de otras personas, en vez de cuidar sus propias vidas. Jamás perdonaría a Charles y Soraya por lo que hicieron y ellos estaban fuera de mi vida. Nunca volvería a confiar en ellos, que la vida los cuide, esos dos traidores que acogí en mi casa, les di un hogar, una familia y me apuñalaron por la espalda, esos dos monstruos asquerosos y desalmados. Nunca les perdonaría esto a Soraya y Charles, y perdí por completo mi confianza en ellos. Nada se podía salvar de esta relación, de tal palo. De tal astilla. Un año después, conocí a Clara. Era todo lo que Soraya no era, amable, honesta, una verdadera compañera. Cuando yo hablaba, ella me escuchaba. Cuando tenía un sueño, ella me animaba. Salimos durante 3 años, una época de sanación y redescubrimiento del amor. Fui sincero con ella y le hablé de mi vida pasada, de mi vida con Soraya y Charles, y de la decepción que habían sido. Comprendió la razón por la que los eché de casa. Me brindó todo el apoyo incondicional que merecía. Según ella, nos casamos en una ceremonia sencilla, con amigos que realmente se preocupaban por nosotros. Fue una fiesta magnífica y hermosa. Todos lo pasaron genial, y fue algo que permanecerá para siempre en mi memoria. En nuestra noche de bodas, nos entregamos el uno al otro no por costumbre ni por conveniencia, sino con una profundidad y una verdad que nunca había conocido. Poco después, Clara quedó embarazada. Sentí una alegría pura, sin dudas ni miedos. Soraya siempre decía que Charles era suficiente, una excusa que ahora entendía a la perfección. Con Clara, formar una familia era un deseo mutuo. 9 meses después, nació nuestro hijo, Daniel. Abrazarlo, ver los ojos de Clara brillar de amor por ambos, sanó la última herida de mi corazón. Nos convertimos en una familia feliz y fuerte, unida por el respeto y el amor verdadero. Todo nos salía bien. Nunca volvería a sufrir. El tiempo, como siempre, siguió su marcha y trajo noticias de mi pasado. Un viejo vecino me dijo que Charles, sin mi ayuda económica, había tenido que abandonar la escuela privada. Ahora trabajaba como barrendero, juntando hasta el último centavo para intentar pagar la universidad comunitaria. La vida real había llegado para él, dura e implacable. Soraya, marcada por la infidelidad y la historia que inevitablemente se difundió, vivió en una especie de limbo, lamentando la vida cómoda que perdió y el futuro que destruyó. La justicia kármica fue aún más severa. Fue arrestado. Resultó que el respetado médico tenía la costumbre de acosar a sus pacientes. Una de ellas tuvo el valor de denunciarlo, y otras la siguieron. El escándalo fue enorme, dejando en el olvido los nombres de Soraya y Charles, junto con el suyo. La vergüenza fue su sentencia final. Se merecían todo lo que les había pasado. Charles abrigaba la esperanza de volver a ver a su familia reunida, pero ahora estaba de nuevo por los suelos. No sentía placer en su desgracia. Solo sentía una profunda distancia, como si leyera sobre los personajes de un libro que había cerrado hacía mucho tiempo. Mi vida estaba aquí, ahora. Con Clara, con Daniel, con la paz que había encontrado. Seguimos adelante, firmes y fuertes, construyendo nuestro futuro sobre los sólidos cimientos de la verdad y el amor genuino. Un día inesperado, recibí una carta por correo, sin remitente. Me pareció extraña y decidí abrirla. Reconocí la letra, era de Soraya, con garabatos que denotaban que le costaba escribir. La carta decía: Brian, sé cuánto te lastimé con mis palabras y acciones. Confieso que te odié por echarnos a mi hijo y a mí de tu casa. Podrías pensar que mi hijo y yo nos aprovechamos de ti y de tu dinero. Estaba confundida. Y mi corazón me traicionó. Pero también entiendo que nunca quieras perdonarme. Si pudiera volver atrás, habría hecho todo diferente y no le habría hecho lo que le hice a nuestro hijo. Después del arresto de Marcos, todo empeoró para mí. No sabía que Marcos acosaba a sus pacientes, y algunos me ven como cómplice y que sabía del abuso. Lo cual no es cierto. Charles está sufriendo mucho con el arresto de su padre. Está deprimido. Dice que te extraña y que le gustaría hablar contigo. Espero que algún día puedas perdonarme a mí y a mi hijo por lo que hice. Te amé de verdad.
Gracias por los 8 años que pasamos juntos y que seas feliz en tu nueva vida. Eso fue el colmo del absurdo. Soraya aún tuvo la osadía de enviarme cartas. No pude soportarlo, rompí esa carta en miles de pedazos y lo quemé todo. Tiré las cenizas por la ventana como una forma de liberación. Soraya estaba devastada, Charles estaba en el fondo y Marcos estaba en la cárcel. La vida les dio a cada uno el castigo que merecían y querían. No me arrepentí, pero también quise herirlos aún más. Ahora pueden seguir el camino y las decisiones que tomaron, mientras que Clara, nuestro pequeño Daniel, y yo somos fuertes y fuertes, viviendo como una verdadera familia. Y que la vida y el destino nos bendigan para siempre. Presta atención a las advertencias. Sigue tus instintos y no te dejes engañar por quienes no saben valorar y respetar la vida de un buen ser humano.